Recuerda, como la grandeza de tu reino, tu cuerpo también terminará reducido a polvo. Estas fueron las palabras que Felipe II de España, uno de los monarcas más poderosos de su época, le dio a su hijo Felipe III antes de morir. Aunque las palabras de un rey pueden sonar solemnes, estas palabras de Felipe II reflejaron una verdad implacable: incluso los más grandes gobernantes no pueden escapar a la mortalidad que todos enfrentamos. Felipe II, el monarca que alguna vez dominó un imperio que se extendía desde América hasta las Filipinas, era conocido por su control absoluto sobre los destinos de miles. Gobernó con mano firme, guiando su vasta nación con una devoción inquebrantable a la causa católica. A través de sus decisiones, España parecía eterna, un faro de poder y autoridad. Pero la historia de su muerte nos recuerda que todo imperio, por grande que sea, eventualmente enfrenta su fin, y no siempre de la manera gloriosa que imaginamos. En el verano de 1598, mientras España vivía bajo la opulencia de su reinado, el monarca de 71 años estaba siendo derrotado por su propio cuerpo. Durante años, Felipe había luchado con la gota, una enfermedad debilitante que deformaba sus dedos y sus pies, y que poco a poco lo había ido reduciendo físicamente. Sin embargo, lo peor estaba por venir. A medida que el calor del verano se intensificaba, Felipe comenzó a sufrir una infección de abscesos dolorosos que se extendían por su cuerpo. Su piel se descomponía, y los médicos de la corte, aunque bien intencionados, solo empeoraban la situación con sangrías y tratamientos rudimentarios. En pocos días, el rey estaba postrado en su cama, incapaz de moverse, confiando completamente en los sirvientes que atendían sus necesidades más básicas. La gran paradoja de su existencia se hacía evidente: el hombre que había dado órdenes a ejércitos, que había guiado a toda una nación, ahora se encontraba totalmente impotente, dependiente de otros incluso para los actos más naturales. Los nobles y cortesanos, que una vez se inclinaban ante él, ahora debían lidiar con una realidad mucho más humillante. La peste que infestaba su cuerpo no era una guerra que pudiera ganar, y mientras sus abscesos seguían produciendo pus y sangre, una plaga de piojos y gusanos infestaba su carne. A mediados de agosto, la situación empeoró drásticamente. Las úlceras de presión en su espalda y caderas se agrandaron, y se convirtieron en profundas heridas que exponían el hueso. Las moscas que se posaban sobre él eran una constante, atraídas por el hedor de la carne en descomposición. El propio Felipe, aunque ya casi completamente inmovilizado, mantenía su lucidez y su fe inquebrantable en la Iglesia católica, pero cada día su sufrimiento aumentaba, mientras las larvas se alimentaban de su carne moribunda. La imagen de un monarca, que alguna vez había sido considerado un instrumento de Dios en la tierra, ahora se veía reducido a una figura de sufrimiento, sometido a las mismas leyes de la naturaleza que cualquier hombre común. Felipe II, quien había hablado en términos divinos, quien había mandado a quemar herejes y se había enfrentado a potencias como Inglaterra, ahora era solo una sombra de sí mismo, atrapado en su propio cuerpo podrido. Pero aún en sus últimos días, Felipe mostró una dignidad extraordinaria. A pesar de su dolor, pidió que se siguieran celebrando misas en su habitación y que se le leyera la palabra de Dios. No solo sufría físicamente, sino que también debía enfrentarse al hecho de que su vida había llegado a un final tan desolador. Sus últimas palabras a su hijo Felipe III no fueron de gloria, sino un recordatorio de la fragilidad de la vida. «He sido tratado como un perro viejo», le dijo, y le instó a recordar la fugacidad del poder y la gloria. Cuando finalmente llegó el 13 de septiembre de 1598, Felipe II, el hombre que había controlado medio mundo, exhaló su último aliento. Aquel que había sido rey de España y emperador de vastos territorios, finalmente fue derrotado por la naturaleza misma. Su cuerpo, que una vez comandó imperios, ahora era un festín para los insectos y la descomposición. La muerte de Felipe II fue un recordatorio de que, por más grande que sea un hombre, la naturaleza lo iguala a todos. No importa cuánta riqueza o poder tenga, al final todos enfrentamos la misma realidad, la muerte. En el caso de Felipe, su fallecimiento no fue una muerte gloriosa en el campo de batalla ni en la cama rodeado de seres queridos. Fue un proceso largo y humillante, en el que su cuerpo se descomponía mientras él aún vivía. La tumba del rey se encuentra en el Escorial, el imponente monasterio que él mismo había mandado construir como un monumento a su legado. Hoy, los visitantes recorren las mismas paredes donde Felipe pasó sus últimos días, aunque las versiones oficiales de su muerte solo mencionan su piedad y devoción religiosa, omitiendo las terribles realidades físicas de su fin. Aún así, el legado de su muerte nos habla más que cualquier otra cosa, nos recuerda que la verdadera grandeza no reside solo en el poder,
sino en la forma en que enfrentamos nuestra inevitable desaparición. La historia de Felipe II es una lección eterna. El poder puede ser inmenso, pero nunca es eterno. Los reyes caen, los imperios se desmoronan, y todo lo que queda es polvo y memoria. Nos deja con la amarga reflexión de que, aunque podemos construir grandes imperios y conquistar vastos territorios, al final, la única batalla que todos debemos librar es la de la mortalidad.